Bienvenidos a bordo a quizá la última emisión de este año, que coincide con las últimas actuaciones o cierres del Congreso de la Nación, sea la Cámara de Diputados o la Cámara del Senado. El requiem que le vamos a dar a esos dos institutos. Pero antes de empezar el programa, vamos a darle los títulos o algunos de los títulos que tenemos acá. Uno, ustedes han visto que hay radicales que se están pasando a la órbita de Javier Milei. Por lo menos hubo 3, en realidad fueron 4, pero hubo 3 notorios. Hay alguien que los roba, es un amigo de Patricia Bullrich y alguien a quien la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene en su lista negra. Ya se los voy a descubrir y se los voy a mostrar. Ustedes han visto el tema de Victoria Villarroel contra el presidente Javier Milei y contra la hermana Karina, porque ella, Victoria Villarroel, los identifica como hermanos. Su pelea es con los hermanos. Hay mucho odio. A Milei ya mandaron a decir que ella tiene que renunciar. Y ella, por cualquier situación, se ha puesto en contacto con algún otro partido político. Porque imaginan que tiene chance o posibilidades, no solo de pasarse a otro partido, sino de encabezar una lista el año próximo. También lo vamos a desarrollar posiblemente con Javier Milei, si es que me asiste. ¿Qué va a hacer Massa el año que viene en las elecciones? Nada. ¿O se va a integrar a esta especie de mixtura que nadie sabe cómo va a ser? También le vamos a explicar qué va a hacer Massa. En este programa, el invitado principal es Juan Carlos de Pablo. Con él tenemos una duda, un enigma que vamos a tratar de resolver y que sea él el que lo descifre. Porque Juan Carlos de Pablo ha empezado a observar con algunas críticas, no tanto al programa económico de Javier Milei, sino a algunas de las medidas. En boca de otras figuras, como podría ser Kachanowski, como podría ser, no sé, cualquier otro economista profesional, Milei ya hubiera salido a protestar. Pero no lo ha hecho. Sigue inclusive discutiendo y escuchando ópera con él, en realidad Rossini, porque otra ópera no hay. Y bueno, lo vamos a tener a De Pablo para que nos diga cómo es esto de su amistad con Milei y de su ahora escasa adhesión a algunas de las decisiones que toma el ministro Luis Toto Caputo. Otro tema importante, y que lo vamos a obtener apenas termine este fin de año, es la guerra con los sindicatos. Porque Caputo, el ministro, les ha dicho que solo a partir de marzo va a haber 1% de aumento por mes. Me parece que a Hugo Moyano esa propuesta, si es que es una propuesta, no le interesa. Se la han hecho precisamente a él. Eso también lo vamos a desarrollar. Hay una información importante que ha ocurrido hoy. El próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado como responsable para América Latina al señor Claver Carone. Claver Carone fue presidente del BID y en este programa dijimos varias veces que antes de que lo sacaran de titular del BID, ya tenía conflictos. Tenía conflictos con una persona importantísima del gobierno actual de Milei, que era Guillermo Francos, quien logró que lo desplazaran a Claver Carone. Aparentemente hubo una filtración, por no decir una delación, por una suerte de picardías que tenía Claver Carone con una secretaria, y a partir de la divulgación de ese hecho, impulsada
por Guillermo Francos, por lo menos a él se le atribuye la cuestión, lo desplazaron, lo sacaron. Ahora vuelve al BID, no vuelve al BID, vuelve a la responsabilidad, sobre todo América Latina. Y es quizá la única figura que parece contradictoria con el gobierno de Milei, o por lo menos con el jefe de gabinete Francos. Un tema a seguir. Pero quizá me encantaría que tuviéramos tiempo para desarrollar otra novedad que planteó, a mi juicio, con muchísima prontitud y velocidad, el presidente de la Nación, Milei. Dijo que si hay acuerdo en todos los distritos de la Nación para las elecciones del año próximo, con el PRO de Macri van a ir juntos. Pero si hay algún tipo de separación, esto es que en Capital el PRO va por su cuenta y la Libertad Avanza va por otro, o en la provincia de Buenos Aires o en otra provincia, no va a haber acuerdo. Esto tiene una explicación política que también la vamos a mostrar en este programa. Pero empecemos quizá con el requiem y con una suerte de recuerdo de lo que es la Cámara de Diputados, que ya cerró. Por lo tanto, vamos a mostrar un combo de las especialidades de la Cámara de Diputados que revelan un escándalo vivo dentro de ese instituto que verdaderamente no sé si contribuye a la normalidad de la Argentina. Por favor, director. ¿Qué hace acá Milman sentado con nosotros cuando hay una cantidad de pruebas suficientes para considerarlo uno de los autores intelectuales del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? Vergüenza ser mujer y funcionario de un gobierno de Alberto Fernández le debería dar a la propinante. Vos sos tan mala funcionaria como tu presidente, que hoy está imputado no solamente porque lo que robaron, sino también por haberle pegado a su mujer. Vos tenés que respetar lo que dice la justicia. La verdad que escuché azorado a Ritondo gritando de una manera desaforada a la compañera Florencia, y no le escuché con tanta vehemencia y tanto grito cuando Milei lo trató de rata y de coimeros. Tengo que creerle a Milei cuando dice que son ratas y coimeros y que por eso hoy le aprueban todo lo que pide Milei. Por eso no me banco que Ritondo se haga el machito gritándole a una mujer acá. ¿A quién le ganaste, Ritondo? Bueno, linda escena teatral. Demostró un poco lo que ocurre en la Cámara de Diputados de la Argentina. Ahí mencionó, y eso nos hace entrar en otro capítulo, la diputada Florencia Cariñano, su disgusto por la presencia de Gerardo Milman. Ustedes saben que le atribuyeron cierta responsabilidad en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que hay una hostilidad contra Milman, que Milman se escondió. Pero Milman en realidad no se escondió. Milman ha seguido actuando en forma subterránea contra los radicales y les ha tomado 4 diputados y los pasó a las huestes de la Libertad Avanza. Con ese número de diputados pudo el gobierno aprobar un par de leyes importantes. Ahora, la indignación debería provenir también de los radicales, tanto que decidieron echar de los 4 a 3 del Partido Radical. Es raro esto, ¿por qué echaron a 3 y no a los 4? Bueno, aparentemente porque el cuarto no hizo propaganda sobre el salto que realizó entre la Unión Cívica Radical a la Libertad Avanza, encabezado por un señor Campero. Pero hay un cuarto que procedió igual y que los radicales no los echaron. Se suman a una lista de radicales que fueron echados. Caso Leopoldo Moró y su hija. No lo echaron a Ricardo López Murphy, quien renunció. No lo echaron, pero le dijeron que se vaya a Ricardo López Murphy,
y también le sugirieron que renunciara a Ricardo Alfonsín. Pero duelen mucho más estos diputados, cuyos nombres ni siquiera son trascendentes, por lo menos ante la opinión pública, porque les han no solo perforado a la Unión Cívica Radical, sino que le han ayudado casi excesivamente al gobierno de Milei. La otra cuestión que tenemos, que me importa señalar, es una curiosidad porque cuando uno llegaba a otro país, antes, hace 10 años, y le preguntaban la nacionalidad, solían preguntarnos, argentino, Maradona, después Messi. Ahora preguntan Milei. Es un fenómeno universal, pero es tan universal que en términos políticos, hay quienes creen conocer lo que es la motosierra de Milei, lo que significa Milei para bajar la inflación, y de países inesperados se escuchan voces como la siguiente que están diciendo lo que ustedes van a ver ahora. Değerli milletvekilleri, eğer enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız bir Arjantin'e bakın. Bildiğiniz gibi Arjantin son 70 yılda olağanüstü bir enflasyon yaşadı. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde iktidar değişti. Darısı inşallah başımıza. Yeni başkan ise vatandaşlarına enflasyonu bitirmeyi vaat etti. İlk yıl %25 seviyesinde olan aylık enflasyon geçtiğimiz Kasım ayında %2'ye düştü. Peki Arjantin ne yaptı da enflasyonu düşürmeyi başardı? 1. Kamu harcamalarını ciddi şekilde kıstı. 2. Gereksiz yatırımları durdurdu. 3. Verimsiz kamu harcamalarına adım adım son verdi. Yani sizin gibi itibardan tasarruf olmaz demedi. Ne yaptı? Ayağını yorganına göre uzattı. Die Bürger sollten Ihnen kein Wort mehr glauben, keinem von Ihnen. Der Bürger sollte erkennen, der Staat ist nicht Ihr Freund. Parteien und Politiker sind nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Und Inflation und Steuern, liebe Freunde, sind Raub. Und deswegen brauchen wir in Deutschland sehr viel weniger Scholz und sehr viel mehr Milei. Wir brauchen weniger Staat und mehr Eigenverantwortung. Wir brauchen weniger Bürokratie und Gesetze und mehr Freiheit. Viene a ser asombroso este fenómeno de Milei en el mundo, porque sin duda, así como nosotros no entendemos, por ejemplo, al representante turco que habló, cuesta a todo el mundo, resulta medio inexplicable esta suerte de internalización del presidente argentino, todos recomendando su política, una política que en términos económicos está más o menos clara, no tan clara en cuestiones quizá de tipo político porque no ha tenido que instrumentarlo, pero sorprende. Y sorprende mucho más si uno lo contrasta, por ejemplo, con algún vecino, por ejemplo, con el Uruguay. Una advertencia, porque ganó el Frente Amplio en el Uruguay. Y en el Frente Amplio aparecen algunas novedades para los próximos meses, bastante distintas a las del presidente Lacalle Pou, a las del presidente del Partido Blanco, del Partido Nacional, acompañado por el Partido Colorado, que había gobernado, digamos, dentro de una zona media de la representación política en el mundo. Este Frente Amplio que va a ganar, que ganó y que va a ocupar los cargos, inclusive con muchas improvisaciones, porque el presidente no conoce a muchos de sus ministros, produce fenómenos muy particulares también, con declaraciones también singulares. Vean estas declaraciones del senador González, del Frente Amplio, obviamente. Bueno, ahí ya ha habido algunas iniciativas de compañeros del Frente Amplio de afectar un impuesto a la vivienda vacía, pues la vivienda vacía tiene que ver con la vivienda vacante, es parte del latifundio urbano. Mira que si vamos a investigar a fondo, como un estudio que hizo la Facultad de Arquitectura, se demuestra que hay gente que tiene 20, 30 casas vacías, porque es un gran negocio para el capital. Fíjense que usted deja una casa ahí, quietita, la sociedad le da un plusvalor
porque o vienen más líneas de ómnibus, o más servicios, etcétera, y esa propiedad se eleva. Por lo tanto, ese es un tema a enfocar, la vivienda vacía. Es interesante lo que está proponiendo este senador. Nadie sabe todavía hacia dónde se va a desviar o hacia dónde se va a prolongar este tema de ocupar o de gravar todavía más, porque los impuestos no son bajos en el Uruguay, a quienes han invertido en inmuebles en Montevideo, Punta del Este o cualquier otra localidad del Uruguay. Esto coincide también con un fenómeno singular. El nuevo ministro de Trabajo del Uruguay es quien era el titular de lo que sería la CGT uruguaya. Esto es, imaginen que el próximo gobierno tendrá como ministro de Trabajo al señor Hugo Moyano, si uno lo traslada la idea a la Argentina. Y después tenemos también una vicepresidenta y una ministra que dicen que la luz de la política, la luz del gobierno, la iluminación, lo que quieren hacer, su ideal de país es Cuba, la Cuba de Castro. Estamos hablando entonces de un mundo que lo trata de copiar a Milei y de un vecino cercanísimo que me parece que está profundamente en contra con el nuevo gobierno, con otras novedades que acompañan este proceso, novedades que han generado cierta alerta en materia económica, seguramente financiera, pero también en el plano político. Por ejemplo, quieren decidir que la reducción del horario de trabajo parece justo, razonable, vaya uno a saber, y sobre todo quieren extender la legalización del aborto, que se amplíe la duración para realizar un aborto a 19 semanas. Sumen ustedes lo que es la gestación de un chico en 19 semanas y que va a estar permitido arrancarlo del vientre de su madre en ese momento. Paso para recordarles entonces que bueno, tenemos acá el reportaje con Juan Carlos de Pablo. Antes de ese reportaje, Javier nos hizo un reportaje al hombre que aparentemente inspira, maneja, va a producir la ficha limpia. Esta cuestión que nos conmovió un poco a los argentinos porque el gobierno parecía que estaba a favor de la ficha limpia y después descubrimos que no estaba a favor de la ficha limpia. Quizá con alguna razón, porque era ficha limpia para los políticos, cuando también debería haber ficha limpia para los narcos, por ejemplo. Ahí no estaba seguramente la decisión del gobierno por bloquear el proyecto en el Congreso. Lo que querían era la ficha limpia para encarcelar o impedir que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidato. El hombre que está a cargo, y si no está a cargo, integra un colectivo oficial para diseñar un nuevo producto sobre la ficha limpia a aprobarse en el Congreso de la Nación el año próximo, se llama Alejandro Fargosi. Con él estuvo charlando Javier García. Hombre que está o estuvo en el candelero estas últimas 2 semanas, sobre todo por el tema de la ficha limpia, porque es el hombre designado por el gobierno de Javier Milei para resolver o hacer el proyecto de ficha limpia. ¿En qué estado está este bendito proyecto de ficha limpia? Mira, 2 aclaraciones. Primero, no usaría la palabra designado, porque ahí hay un lote de antimileístas que dicen que tengo que carguismo, que quiero cargos. Acá es un pedido de Milei, como tantas veces, el presidente Milei, como tantas veces pasa en los distintos gobiernos, para que uno ayude sin cargos, sin nada. O sea, una colaboración sería. Es una colaboración totalmente gratuita, como las hace mucha gente muchas veces, y no con una designación formal. Tema 1. Tema 2, en todo esto de ficha limpia, yo siempre empiezo recordando
dos o tres figuras muy importantes, como son Gastón Marra, que es una persona de la sociedad civil, no tiene nada que ver con el Marra liberal, Fanny Mandelbaum, o la propia Silvia Los Penato, como Gustavo Mena. Pues ficha limpia es una deuda que tiene la Argentina, no Milei, la Argentina consigo misma desde hace 170 años. O sea, no es que Milei sacó ficha limpia, que la ficha limpia nunca estuvo. Claro. Y tenemos que luchar en materia de ficha limpia con algo que es muy complicado, que son dos aspectos. Primero, una inconcebible actitud de los partidos políticos en llevar impresentables en las listas, impresentables que a veces entran en delito, de ahí va a venir lo de ficha limpia. Y otra inconcebible actitud de la justicia argentina en dedicarle 10 o 20 años a resolver cualquier tema donde haya involucrados políticos, con lo cual ficha limpia de lo que se trata es de que sea operativa, no que sea una mera declamación de principios. ¿Cuál es el gran desafío? Los abogados tenemos la cruz de que la gente, como las leyes están escritas en castellano, cree que todo el mundo sabe derecho. El derecho es una ciencia humana, pero ciencia al fin, que tiene muchas complejidades y en donde hay una biblioteca para cada postura. Con lo cual, cuando se redacta una ley, hay que tener muchísimo cuidado de que esa ley sea aplicable, sea práctica, sea operativa, sirva para algo y no que quede colgada en un bibliorato en alguna biblioteca. En este caso de ficha limpia se mezclan cuestiones bastante complejas, porque está, por un lado, la ley de partidos políticos, por el otro lado el Código Electoral, por el otro lado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea, es muy complejo. Cuando uno más se mete, más complejo está, en un entorno donde la mayoría no la quiere. Vos mirás, ¿cómo que la mayoría no la quiere? Si la mayoría de la política quisiera ficha limpia... la mayoría legislativa. Exactamente. Si la mayoría legislativa no quisiese ficha limpia, la habría desde 1983, al menos. Claro. ¿No? Claro. Y este proyecto de ficha limpia, bueno, que están trabajando, está avanzado. ¿Crees que prontamente, por lo menos a la vuelta de las vacaciones o del receso legislativo, crees que va a haber el proyecto, se va a presentar, el gobierno va a tener este proyecto, por lo menos lo va a encarar para aprobarlo? Mira, lo dividiría en dos. Es lo que me ha dicho el presidente Milei, es lo que me ha dicho el ministro Luis Petri, que también está trabajando y de alguna manera es el que lleva la batuta coordinadora en esto, que en definitiva es un ministro. Claro. Y es mi intención en lo personal, o sea, fíjate hasta qué punto es mi intención que fuera de cámara te comenté que había presentado mi primer borrador el 3 de diciembre, o sea, a las 48 horas de recibido el pedido del presidente Milei, presenté el primer borrador, el otro día presenté otro más, porque ¿qué pasa? Se trata de ir arrimando posiciones, porque el proyecto de Silvia, que me parece fantástico, tiene un complemento inevitable, que es la operatividad. Hay un tema de dónde se registran estas sentencias, que por ahora no se registran en ningún lado, si querés lo explico. Hay un tema que lo que me habías comentado la otra vez, que nadie sabe quién tiene dos sentencias. Hay que preguntar juzgado por juzgado, porque no hay un registro. Al no ser sentencia firme, no se sabe quiénes tienen dos sentencias. Exactamente. El Registro Nacional de Reincidencia no toma las sentencias hasta que están firmes. Claro. Y el proyecto de Silvia Los Penato, el que fue aprobado en comisión en el Congreso, no habla de sentencias firmes, pide solamente sentencia de Cámara. ¿Cómo compatibilizamos esto con la ley electoral? ¿Cómo compatibilizamos esto con el Código Procesal? O sea, son temas técnicos que tenemos que resolver, que se van a resolver. Yo confío en que esto esté listísimo para febrero, pero hay que ponerlos de acuerdo para no vivir fracasando. Yo te diría que, en resumen, yo estoy contento porque cuando empezamos con esto hace 6 años, nadie hablaba de ficha limpia. Ahora no le importaba. Tenemos sommelier de ficha limpia por todos lados, muchos con bastante mala intención, porque en realidad lo que están haciendo es pegándole a Milei, pero bueno, dejemos eso de lado por el momento. Pero me alegra que haya tanta gente que entiende lo importante que es. Alejandro, la última y cortito tenía que ver con esto que mencionaba recién al final. ¿Te sorprendió esta como especie de sobrereacción que hubo de un sector de la sociedad o un sector de los medios o un sector de algunos personajes de la política sobre esta cuestión de ficha limpia? Que, bueno, recibió muchos ataques el gobierno, recibió muchos ataques, bueno, también has recibido vos ataques. ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas? Tiene una parte buena y es que ahora les importa ficha limpia, efectivamente, pero no me lo esperaba, porque muchos de los que se dedicaron a atacar tanto al gobierno como a mí personalmente, me consta que no les interesa en lo más mínimo ficha limpia. Es más, hay alguno que hasta dejó de apoyar ficha limpia porque no le pagaban las conferencias. Con lo cual, acá lo que hay es mucha
no sé si llamarle miseria política, sino que hay mucha... Hipocresía. Hay, claro, la hipocresía o las zancadillas políticas, y es importante decirlo para que la gente entienda que ni son todos los que están, ni están todos los que son, como dice el viejo refrán. Sí. Acá los que queremos ficha limpia somos un grupete de personas que vienen trabajando hace 6 años. Y la queremos desde antes que fuese un tema nacional. Ahora es un tema nacional, bienvenido sea, y confío en que el presidente Milei lo apure lo máximo posible. Lo dijo en el discurso de apertura de sesiones este año, y me lo dijo a mí personalmente, y le creo. La verdad que estas reflexiones del abogado sobre lo que podría ser la ley de la ficha limpia, en fin, evidentemente lentifican todo proyecto de ley. Pero una pregunta a mí que siempre se me genera, ¿por qué toda esta gente que trabaja en el Estado, funcionarios, legisladores, sorprendidos con dinero mal habido, bien habido, no declarado, todos que ganaron la plata bajo el gorro frigio, todos invierten en departamentos de Miami? 2, 3, 6, 60 departamentos. ¡Qué vicio de la Argentina y de los funcionarios argentinos! Antes de pasar al reportaje que les prometí con Juan Carlos de Pablo y con las novedades que él nos dice y el dilema que tiene con Milei o que Milei tiene con él, que lo vamos a dividir en 2 partes, quiero no saltearme algo que les anuncié. ¿Con quién habló o con quién habla Victoria Villarroel ante el asedio, el acoso de los hermanos Milei, como ella dice, para ver si por ahí se pasa de partido? Está hablando con el macrismo, está hablando eventualmente para ser candidata de Macri en la provincia de Buenos Aires, si es que la sangre llega al río entre Milei y Macri. Pero detengámonos con esas pavadas políticas y pasemos a estas reflexiones de quien llaman con alguna razón uno de los mejores docentes de la Argentina, Juan Carlos de Pablo. Tu vecino, el Mingo Cavallo, dice que el gobierno tiene que sacar el cepo ya. Al margen de si es la oportunidad o no es la oportunidad, para el hombre común, ¿qué significa esto de sacar el cepo? ¿En qué se beneficia o en qué no se beneficia? ¿Por qué se demora o no se demora? Primera cosa que hay que decir, que la política económica práctica son prioridades. Lo que ha demostrado Argentina 2024 es que para el gobierno no es prioridad, si no ya lo hubiera hecho. Segunda cosa técnica, el cepo no es una medida, es un conjunto de medidas, algunas de las cuales ya fueran removidas. Va a tener un día que sin que nos demos cuenta vos y yo, dicen, sí, terminamos de salir del cepo. Sí. La salida del cepo tiene un stock, no con un flujo. No es el equilibrio fiscal que está en peligro, sino que hay un conjunto de empresas multinacionales que tienen una filial argentina que han acumulado peso porque el anterior gobierno no le permitió pagar dividendos y están esperando la salida del cepo para mandar esos pesos a la casa matriz. Ahora, la semana pasada ya le facilitaron viste algunas que salió, por eso yo te decía que es un conjunto de medidas, algunas de las cuales no salían. Bueno, si vos tenés un jefe en Bruselas y dice, Roberto, no me importa nada, en cuanto pueda mandame la plata, vos le podés decir, mirá que ahora este es un gran país, a la segunda vez que te lo pide, agarrar la plata y se va. Moraleja, yo lo que veo es que el Poder Ejecutivo, para ser más preciso, no tiene apuro. Ahora, cuando el presidente de la Nación dice, bueno, el año que viene sacamos el cepo, el año que viene son 5 siglos, así que no dijo nada. Algún día va a ocurrir, pero no tiene prioridad. Ahora, el día que ocurra, y apelando a tu maravilloso libro sobre los premios Nobel, ¿qué va a haber? ¿Tipo de cambio flotante o tipo de cambio fijo? Es importantísima esa pregunta, porque cuando alguien te pregunta por qué el Banco Central tiene tan poca reserva, vos tenés que contestar con eso. ¿Cuál es la política cambiaria que tenés en la cabeza? Porque si vos tuvieras tipo de cambio flotante, no necesitas reserva. Ahora, si vos decís que el Banco Central si tiene llenas de reserva, vos estás pensando en alguna manera de control. Y acá volvemos a la potencia que ha mostrado en 2024 la política fiscal. El equilibrio fiscal, pues la política económica, ¿qué es? No hay plata más Federico Sturzenegger.
Lo que ha mostrado el equilibrio fiscal es la fuerza que tiene desde el punto de vista de giro abajo la tasa de inflación, recupera la actividad económica desde mediados de año y digamos no sé cuántas cosas más. Si en Argentina hubiéramos tenido una pauta monetaria, o peor, una pauta cambiaria, yo estaría temblando. Entonces esto, digamos así, va a continuar así. No se ve ninguna circunstancia bajo la cual, aún con el tema electoral, por el estilo, el presidente de la Nación diga, bueno, vamos a pasar de no tengo plata a tengo un poquito de plata. Mire cómo somos los argentinos, ¿no? Largamos todo lo que tenemos que hacer y nos vamos rajando al vivo con unas ideas maravillosas. Y la posibilidad de un fondo contingente en la Argentina, ya que nos parece que nos va a ir tan bien, ¿a vos te parece que está en la cabeza de Milei? No está en la cabeza de los argentinos. Este es el problema. A vos te corren, igual que a mí, con los noruegos, los chilenos y no sé cuántas más. Sí. La historia argentina. Agarremos un gráfico de la deuda externa del sector público. La historia de la deuda es la historia de poder endeudarse. María Estela Martínez de Perón no aumentó la deuda porque nadie le prestaba, ¿entendés? O José Alfredo Martínez Dios aumentó violentamente la deuda porque éramos creíbles, porque el segundo shock petrolero, porque superávit comercial y porque no sé cuántas cosas más. Entonces digo, yo quiero ver cómo esto que es tan elemental y lo practicamos todos los días a nivel de una familia, que es, si vos haces una changa y tenés un ingreso extra, no salís rajando de vacaciones a comer, etcétera, etcétera. Esto que es tan simple, en la Argentina, según la historia, fue imposible lograrlo. Lo podemos lograr, quiero ver. Pero yo te diría, por ejemplo, el Fondo Monetario. O si vos querés, yo no tengo ninguna gana de que Argentina se ponga de moda desde el punto de vista financiero y nos lleguen 100.000 millones de dólares de capital de golondrina, porque diría, sonamos, ya bastante problemas tenemos con el tipo de cambio, la apertura de la economía, si querés, hablamos todo lo que vos quieras sobre esto, para encima tener todavía digamos, una apreciación cambiaria. Pero me estás diciendo que casi es mejor no recibir plata que recibir plata. Plata golondrina no tengo ninguna gana de que regresemos, ninguna. Tenemos experiencia, vos y yo somos jovencitos. Sí, claro. Ahora, ¿y eso cómo lo resolvés? ¿Estableciendo algún tipo de control? No es fácil técnicamente, porque uno podría decir en los papeles, bueno, momento, aceptamos fondos de inversiones directas, pero no capital de golondrina. Los técnicos no es fácil distinguir ni una cosa ni la otra. Lo menos que tenés que hacer es decir, no voy a poner una tasa de interés totalmente atractiva. Vos fíjate, la diferencia que vos tenés con la tablita Martínez Diego es que vos la tablita la terminaste defendiendo, perdiendo reserva, aumentando la tasa de interés. No está ocurriendo eso. Eso es muy importante. Los problemas que tiene hoy un productor local el producto que vos quieras, en el lugar de Argentina que vos quieras, tiene que haber un fenómeno real, y es que dejamos mandar plata para afuera, estamos tranquilos, que ya cuando el blanqueo fue un éxito, es decir, los vientos apuntan a la apreciación del peso, o si vos querés como contrapartida, la reducción del poder adquisitivo del dólar. Es un fenómeno que no tiene una sola causa, no tiene un solo funcionario responsable, por eso digo, hay que actuar en varios frentes simultáneamente. Bien. ¿Qué es lo que pasó con un personaje como Luis Caputo, que en la época de Macri pasó de ser un héroe a un desecho humano y que ahora vuelve a ser un coloso según Milei? Es como el director técnico de un club. Ganaste, sos un genio. Perdiste, bueno, viste, ¿no? Sí, sí. Acá exactamente digamos así lo mismo. Pero sí hay un punto importante que varias gente lo ha mencionado, y es que la personalidad de Macri y su convicción desde el punto de vista económico versus la de Milei le ha dado a Caputo una personalidad diferente. Ese es un punto básico. No es Caputo el que le dijo a Milei, mirá, le escribió fiscal. Milei lo lleva en la sangre, está convencido. Entonces, por supuesto que no tiene la reunión, pero digo, vos lo vas a ver a Caputo pidiéndole plata, cosa que se saca corriendo y te mira como diciendo, mirá, a vos te conviene, Roberto, hablar conmigo, ¿sabes por qué? Porque este que tengo atrás 10 veces más jodido que yo. Es decir, un ministro de Economía, teniendo ese respaldo presidencial, se siente con más fuerza para ver qué es lo que, digamos así, tiene que hacer. No es por, digamos, defender a Macri, pero aparte de esas personalidades diferentes que hay entre Javier Milei y Mauricio Macri, también los momentos son distintos de la Argentina. Me parece. No, siempre ocurre. Además te digo,
Te digo, la evaluación presidencial no es una evaluación que solo se va a hacer desde el punto de vista económico y menos en el último minuto, digamos, cosas por el estilo. Con ese criterio, Alfonsín, pero lo mandás al fondo, los números económicos de Frondizi son mediocres. Sin embargo, por cosas que maduraron a lo largo, digamos así, del tiempo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que desde el punto de vista económico, Macri tenía algunas ideas, desde el primer día critiqué dos cosas. Primero, la desorganización, el organigrama, ¿te acordás? 8 ministros, 2 coordinadores, un jefe de gabinete. Nunca 23, llegó a tener 23 ministros. Nunca me gustó. Y el tema meta de inflación lo discutí con Federico Sturzenegger millones de veces. Siempre me pareció una estupidez conceptual y los números poco creíbles. La famosa conferencia de prensa, donde lo sientan a Federico Sturzenegger al lado de Caputo, Felipe, Marcos Peña. Bueno, no, que se terminó la autonomía central. Es una pavada. Lo grave ahí es que ratificaron una estupidez cambiando los numeritos. Una meta de inflación que iba a ser de 8 a 12, la pasaron a 15. ¿Sabes cuánto terminó siendo? Como 50. 50. Esa es la barbaridad, punto. Pero todo eso pertenece al pasado. Macri fue importante desde el punto de vista de, bueno, ganarle a, digamos así, a los K, volver a poner a Argentina en el mundo. Lo viviste como presidente normal, es decir, volvimos a tener cosas siempre, digamos, discutibles, pero fue, digamos así, otra cosa. En el medio pasaron millones, digamos así, de cosas. Bien. Lo que ustedes escucharon y vieron de Pablo confirma infinidad de situaciones que a veces no están claras. Después del corte, de Pablo nos va a explicar su propia situación personal frente al señor con quien se ve quizás semanalmente, amigo, y con quien todo el mundo dice, no saben, que escucha ópera. Pero también en esta segunda parte vamos a incluir otros temas bastante importantes para el cual tienen que estar preparados. Uno, cómo va a ser el cierre del último trimestre en materia de aumento salarial. En la gran diferencia, en realidad no es una gran diferencia en tiempos de caída de la inflación, pero la diferencia entre Caputo y Moyano. Y también vamos a plantearles cuáles son las guerras, pequeñas o grandes, que va a enfrentar Milei y que ya está decidido no solo a enfrentarlas, sino a provocarlas, una por una. En un minuto volvemos. Bueno, esto que viene de Pablo es importante porque habla de la honestidad intelectual y personal de la figura que tenemos como entrevistado. Vos sabés que más o menos yo te leo, te escucho, te veo en ocasiones por la televisión, y vos sos un hombre bastante consecuente con la política de Milei, inclusive tenés una relación personal sobre la que no me interesa saber mucho, pero la semana pasada o esta semana, desde que Milei eliminó el impuesto país, por primera vez te noto en controversia con el gobierno o con la política económica sobre esa decisión. Y no porque creo que estés a favor de conservar impuestos. Una distinción elemental. Yo soy amigo personal del presidente y soy un profesional. Y los dos roles están completamente claros, tanto cuando ceno, lo digo, con el presidente y algunos otros amigos, digamos, que tiene, como cuando un análisis profesional con vos, con los clientes o, digamos, con quien sea. Esta postura tuvo una manifestación con el tema de puerta a puerta, pero lo vengo diciendo de hace por lo menos 6 meses, sí, Roberto, sí, porque lo veo venir, ¿entendés? Porque además vivo de esta conferencia. Entonces, yo cuando voy a un lugar, digo, perdón, ¿cuánto tiempo tengo acá? 1 hora. Fenómeno. Hablo 25 minutos, 35 minutos de preguntas. ¿Por qué? Primero, porque la gente se siente mal si no puede hacer preguntas. Segundo, porque en las preguntas hay mucha información. Ahora, que un tipo se funda porque resulta que no le pueden bajar más rápido los impuestos por el gasto público. Que tiene un gobernador que, como está peleado con el presidente, le sube los impuestos. Y un intendente que le resulta más cómodo subir
digamos así, la tasa municipal y el tipo se funde y todos se miran y nadie fue, es una barbaridad. Eso es lo que estoy diciendo públicamente en mi rol de economista profesional. Y en tu rol de profesional de la economía, también Milei está por hacer algo en apariencia que creo que se contradice con alguna sugerencia tuya. Esto es, el fondo ha dicho que está por reprogramar o hacerle un programa nuevo a la Argentina va a tomar plata con el fondo, y vos decías, creo, si estoy equivocado, contradecime, que casi convenía que a la Argentina el fondo no le preste más plata y que sigamos haciendo casi el ajuste por la nuestra. En los acuerdos con el fondo hay una meta más importante que todo lo demás, que es la meta fiscal, que Argentina la sobrecumple. De modo entonces que una negociación con el fondo debería ser fácil. ¿Será fácil o no? No lo sé. ¿Por qué? Porque los muchachos de la burocracia del fondo vienen con el libreto. Acá la gran discusión es la siguiente. Somos deudores del Fondo Monetario. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo contabilidad creativa o plata fresca? Si fuera plata fresca, y eso es lo que yo digo, como expresión general, lo peor que nos puede pasar es ponernos de moda, que nos inunden de dólares, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Del tipo de cambio oficial no hago pronóstico. Se te va otros puntos mangos y todos los problemas que estoy diciendo yo se te multiplican por 4. Ahora, claro, algunos compatriotas nuestros, vamos a Miami, deme 2, nos parece sensacional, cosas por el estilo. Y yo digo, calma, viejo. Yo los entiendo a todos desde el punto de vista individual, pero como soy economista, tengo que mirar el sistema, digamos, en su conjunto. Entonces lo que digo es, cuando vos tenés equilibrio fiscal, lo demás casi viene por añadidura. No es que vos tenés equilibrio fiscal y una pauta devaluatoria y entras en problemas, digamos así, técnicos. Pero como te digo, el régimen cambiario que tenga después de la transición es una incógnita. Finalmente, para pensar hacia el futuro, me parece que la Argentina, con esta historia de vaca muerta, con esta historia del litio, me parece que agregó la posibilidad de otro motor para el ingreso de divisas. Y eso le da más sostenibilidad o, digamos, estabilidad hacia el futuro. El tema de la Argentina potencia tiene algún grado de verosimilitud en este caso. Siempre y cuando tampoco... No, está clarísimo. Sin la Argentina potencia, esta es una realidad que tiene consecuencias. Mira, no hay nada neutral, ni en la apertura de la economía, ni en el cierre de la economía, ni en la regulación, ni en la desregulación. Tenemos que entenderlo. Viene alguien y me dice, mira, Juan Carlos, no perdamos más tiempo. Este es el mundo del uranio, la inteligencia artificial, no jodamos más que producir, digo cualquier cosa, medias de muselina en La Matanza, para decirlo rápido. Yo digo, bueno, cálmate. No se trata de decir, sigamos con las velas a pesar de la bombita eléctrica. Eso es una huevada. Lo que no es una huevada es decir, ojo, que en el nombre de este tipo de entusiasmo, de fuerza, de viento para un lado, de velocidad del sector público, se fundan tipos que no se tienen que fundir. No. Y esta es una discusión política. Ejemplo. Si yo sigo teniendo un fuero laboral donde tenés jueces que liquidan las indemnizaciones como se les canta, independientemente de la tasa de inflación, uno puede abrir la economía. No, bueno, claro, podría ser. No. Es así de fácil. Esto es de la más grandiosa ortodoxia. Hay un trabajo publicado en 1957 que todos los economistas, si no leyeron, lo deberían haber leído, diciendo, señores, hay que sincronizar la eliminación de la distorsión. Hoy en el escritorio de Federico Sturzenegger hay una tensión objetiva porque los intereses están en conflicto, obvio. Claro, pero parece que si hubiera habido extraordinarias, el tema de la reforma laboral no estaba incluido. Es como que hay como una suerte de contención o de negociación. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Nosotros, uno cuando habla de Estado, pero sin diferenciar poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y cuando habla de Estado en el sentido fiscal, te olvidas de decir intendente, gobernador y presidente. Pero la realidad es así. ¿Qué quiero decir con esto? Un empresario va y lo va a ver al presidente y le dice, mire, presidente, me están jodiendo con los juicios laborales. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué querés que haga? Ese es el tema. ¿Cuántos de los problemas laborales son problemas de legislación, de jurisprudencia,
de fueros laborales colonizados, como dijo la otra vez un abogado, de médicos, con el tema de licencia por discapacidad o cosas por el estilo. Hay que ser específico. Lo mismo pasa en el plano, ¿cómo se llama? Fiscal. Vos tenés una planta de cualquier cosa. Lo vas a ver a Javier y decís, che, me está matando el intendente. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación lo llama al intendente y dice, che, dejate de joder. El tío dice, mandame la guita. Terminó la conversación. Entonces, ¿a dónde voy? Consenso fiscal, Pacto de Mayo, luces, fenómenos. Yo simplemente lo quiero ver. Es decir, acá no hay tiempo para aburrirse. Acá tenés negociaciones por todos lados. Bueno, por eso hay algunos subsidios que no se levantan también. Hay de todo. Hay de todo. Por razones más santas, menos santas, qué sé yo, andás a ver. Yo siempre, a todo tipo que tiene una responsabilidad ejecutiva, siempre le doy el beneficio de la duda. Y en todo caso apunto cuando veo que la cosa puede, digamos, ir digamos así, a mayor. Y no me meto con explicaciones conspirativas, pero no importa. Lo que digo es, la realidad es suficientemente contundente como para no distraernos con otras cosas. Bien, no te agrego algo parecido a eso que dijo un militar argentino en el siglo pasado. Así que lo dejamos ahí, como decía nuestro común amigo, y te agradezco y te mando muy buenas congratulaciones para el año que viene. Fuerte abrazo para vos, Roberto, y para toda la gente que nos está viendo. Gracias. Supongo que les encantó la iluminación que nos ha hecho de Pablo sobre la situación económica y sobre lo que va a venir. Por ejemplo, el tema de la cuestión salarial entre los sindicatos, la CGT y el gobierno, que para el trimestre próximo Moyano quiere 8,5 y Caputo solo quiere 7. Y a partir de eso la discusión, como les había anticipado, era por 1 punto por mes. En fin, largo el tema. Ligero corte, breve, y vamos a ir a las luchas no pendientes, las luchas que nos van a entretener o que nos van a hacer seguir cambiando la vida desde que Milei es presidente. Hay 4 por lo menos, y alguna también que pertenece a otro partido, a la oposición. Bien, hay algunas preguntas que ustedes se hacen y quizás no se puedan responder, que se formulan en los medios. Por ejemplo, hay como preocupación porque Karina Milei está haciendo actos políticos partidarios en locales cerrados o medio abiertos, pero después se niega a hacer declaraciones o reportajes. Mucha indignación en algunos lugares porque ella ha asumido esa actitud. Ahora, nadie se pregunta por qué Cristina Fernández de Kirchner, cuando hace esos actos partidarios, tampoco hace reportajes, concede reportajes, por qué en realidad se encierra en cierto mutismo y no quiere que le pregunten. Me parece que las mujeres, que a muchas les gusta hablar y posiblemente a las dos, en este caso practican una política diferente. Les había dicho que Massa está en el juego de la provincia de Buenos Aires, que va a participar, no sé si con un peronismo unido o con un peronismo desflecado. Pero su mira, su objetivo, ya no pasa por la presidencia, pasa exclusivamente por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el 2027. Anótenlo. Hablando del 2027, ustedes saben, como parte de todo este juego político electoral, que de acuerdo a cómo se planteen las novedades y se conformen las listas y las candidaturas, ahora hablan
de Cristina, no de Cristina, sí, perdón, de Cristina Fernández, ya al fin de año y el alcohol me tiene loco, de Cristina Fernández como eventual candidata al Senado por la capital federal, si es que la capital federal la acompaña. Debería uno avanzar en todos estos temas, pero no tenemos tiempo para explicarlo. Sí, avisarles de los conflictos que se avecinan, que son inmediatos y que en realidad ya tienen una suerte de continuidad. Un importante es que el gobierno de Javier Milei quiere que la vicepresidenta de la Nación renuncie. La verdad que simplemente va a tener que apelar a la buena voluntad de Victoria Villarroel, porque ella no quiere renunciar bajo ningún aspecto. Pero vamos a ver muchos fuegos artificiales con relación a los dos, como hubo en algún momento, y con menos quizá intensidad, entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli, cuando Néstor y Cristina Kirchner lo acorralaron a Scioli para que renunciara cuando lo tenían de vicepresidente. Otra batalla inextinguible es la que se viene con la asunción de Trump y que además va en paralelo, en simultáneo con lo que va a hacer Trump en los Estados Unidos. Es la batalla contra los medios, contra los periodistas. Quizá una bifurcación absurda por parte de Milei en el sentido de que pone negro sobre un lado y blanco sobre el otro. En los dos lados hay plata, se discute por plata, pero lo cierto es que va a empezar una suerte de hostigamiento a algunas de las figuras del periodismo que no son totalmente, digamos, aceptadas por Milei. Hay como un capricho personal en ese tema, aunque él manifiesta sus explicaciones de por qué esas personas le trataron de hacer daño en el pasado, sea porque estaban con otras figuras, fundamentalmente Horacio Rodríguez Larreta, Massa, etc. De Massa tampoco puede hablar mucho porque en alguna medida hubo vínculos con ellos. No son las únicas guerras. Hay una guerra también que tenemos dentro del justicialismo. La batalla entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. La van a tener que dividir quizá en el primer trimestre del año. ¿Por qué razón? Porque la lapicera la quiere manejar solo Cristina. Y Kicillof no quiere que ella la maneje, o sea, es la única que la maneje, que ponga los cargos, etc. Pasa hoy la discusión por la separación de las elecciones entre las estaduales y o municipales y las de medio término. Kicillof quiere dividirlas. Para Cristina es una afrenta personal que él lo haga. Kicillof, entre tanto, hace estas cuestiones sobre la carne, sobre los pobres, sobre el mate. Fíjense lo que decía. Porque no puede ser que se metan de esta manera con nuestro pueblo. Peor número de consumo de carne en casi 30 años. Peor número de consumo de yerba mate. Puede ser que en una mesa no llegue la carne, pero Milei le está sacando el mate al pueblo argentino. Bueno, digamos que la campaña ya empezó, y la campaña es particularmente de Kicillof. Le recuerdo a Kicillof que antes había problemas con la yerba mate cuando la manejaba el Estado, cuando estaba en el Instituto Yerbatero. Era más cara. Pero bueno, esa es una discusión menor. Esto es parte de la campaña de Kicillof junto con este otro video que les muestro que tiene relación con lo que se llama el Operativo Sol.
va a estar cerca de ti. Van a patrullar en el móvil, en la moto, caminando con los perros. Oh, oh. Operativo Sol, de playa en playa. La policía va a estar cerca de ti. Nos queda otra lucha importante en Capital Federal, importantísima, que tiene que ver con este anuncio que hizo ayer Milei a través de la revista Forbes sobre vamos unidos con Macri en todo el país, no unidos en alguna provincia o en algún municipio y no en otros. Este es un tema delicadísimo, tan delicado que implica un juego electoral de los expertos. Nadie todavía sabe por qué Milei se ha apresurado tanto a lanzar esta iniciativa, a plantearle este desafío a Mauricio Macri. Complejo el tema, porque hay cuestiones importantes. ¿Habrá PASO? Milei no quiere las PASO. ¿Macri? Sí. Saca ventaja Macri con las PASO. Es importante, aparte, el tema del acuerdo, porque si no hay acuerdo y van separados, solo ellos preparan las listas. Pero si van hacia un frente, los frentes cierran antes la presentación y luego van las listas. En consecuencia, el que arma el frente, que en este caso sería Milei, es al que le corresponde armar las listas. Esta es la nueva preocupación de Mauricio Macri en el sur. Pero bueno, son tantas las historias que van a venir con la política. La economía sigue bien. Solo hay buenos índices. Si Milei continúa con este mecanismo, puede dar más sorpresas todavía. Vamos a ver qué ocurre el año próximo. Me despido acá, me despido también en nombre de Javier, porque completamos el año. Espero que nos veamos el año próximo y que ustedes tengan las mejores Navidades.